Era un día cualquiera en la pequeña ciudad donde trabajaba Alejandro Mendoza, un empleado bancario respetado por su amabilidad y dedicación. Nadie podía imaginar que aquel 12 de mayo de 2010 marcaría el inicio de un misterio que se prolongaría durante más de una década, dejando a su familia y comunidad sumidos en una incertidumbre dolorosa. Alejandro, un hombre de 35 años, vivía una vida aparentemente tranquila y estable. Su rutina diaria incluía largas jornadas en el banco, donde era conocido por su precisión y confiabilidad, y luego momentos en casa con su esposa Laura y sus dos hijos pequeños. Su reloj de pulsera, un regalo de su padre, era su posesión más preciada. Un reloj clásico, con una correa de cuero marrón y una esfera sencilla pero elegante, que siempre llevaba con orgullo. Pero aquel día, al salir del banco, Alejandro desapareció sin dejar rastro. Sus familiares y compañeros intentaron buscarlo por todos lados, pero no hubo pistas, ni llamadas, ni mensajes. La policía abrió una investigación, pero pronto el caso cayó en un silencio inquietante. Los años pasaron, las esperanzas se apagaron lentamente, y la familia enfrentó un vacío inmenso. Durante esos 13 años, Laura nunca dejó de buscar respuestas. Cada aniversario de la desaparición se convertía en un recordatorio doloroso. Sus hijos crecieron sin conocer a su padre, y en la comunidad se tejieron teorías, desde un posible secuestro hasta una huida voluntaria. Sin embargo, ninguna explicación concreta apareció. Entonces, en un giro inesperado, una noticia sacudió a la ciudad. El reloj de Alejandro había sido encontrado en una casa de ancianos ubicada a varios kilómetros de distancia. Un objeto tan personal y reconocible que parecía un mensaje del pasado. ¿Cómo había llegado ese reloj hasta allí? ¿Quién lo había dejado? ¿Qué secretos escondía esa pieza de metal y cristal? Estas preguntas desataron una nueva ola de esperanza y misterio que impulsó a la familia y a las autoridades a reabrir el caso. Esta es la historia de un hombre que desapareció sin explicación, de un objeto que reapareció años después y de una familia que nunca dejó de buscar la verdad. Acompáñanos en este recorrido lleno de emociones, secretos y revelaciones sorprendentes. Después de la desaparición de Alejandro Mendoza en 2010, la vida de su familia cambió drásticamente. Laura, su esposa, se vio obligada a asumir sola el cuidado de sus dos hijos pequeños, mientras intentaba mantener la esperanza de encontrarlo con vida. La rutina que una vez compartieron se había roto, y cada día traía consigo el peso de la incertidumbre. La comunidad en la que vivían también se vio afectada por el misterio. Alejandro era un hombre conocido y respetado, y su ausencia dejó una sensación de vacío. Los vecinos recordaban sus actos de bondad y, como siempre, tenía una sonrisa para todos. Las calles parecían susurrar su nombre cada vez que alguien pasaba frente al banco donde trabajaba. La policía, desde el primer momento, trató de seguir todas las pistas posibles. Entrevistaron a compañeros de trabajo, amigos y familiares, revisaron cámaras de seguridad y exploraron cualquier indicio que pudiera llevar al paradero de Alejandro. Sin embargo, todo parecía desvanecerse en un laberinto sin salida. Con el paso de los años, el caso fue archivado, pero Laura no desistió. Ella creó un grupo en redes sociales para mantener viva la memoria de su esposo y para recibir cualquier información que pudiera surgir. A través de este espacio recibió mensajes de personas que aseguraban haber visto a Alejandro en diferentes lugares, aunque ninguno fue confirmado. Mientras tanto, la vida de sus hijos transcurría entre la ausencia y el recuerdo de un padre que solo podían imaginar por las historias que su madre les contaba. A medida que crecían, la pregunta inevitable se hacía más fuerte. ¿Dónde estaba realmente su padre? ¿Qué había pasado aquella fatídica noche? Fue durante una visita rutinaria a la casa de ancianos Santa Clara cuando el destino quiso intervenir. Laura acompañaba a su madre para una revisión médica cuando, de repente, una enfermera se le acercó con un pequeño paquete envuelto cuidadosamente. ¿Esto les pertenece?, preguntó,
mostrando el reloj de pulsera de Alejandro. Laura sintió que el mundo se detenía. Era el reloj que su esposo siempre llevaba, el mismo que le había regalado su padre y que creía perdido para siempre. La correa desgastada y la esfera ligeramente rayada contaban una historia silenciosa que la conmovió profundamente. El reloj había sido encontrado en las pertenencias de un anciano recientemente fallecido que vivía en la residencia. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí, ni qué conexión podía tener con Alejandro. Sin embargo, este hallazgo reavivó la esperanza y despertó una nueva investigación. La familia volvió a movilizarse con ayuda de las autoridades. Se revisaron registros y documentos de la casa de ancianos, se entrevistó al personal y a otros residentes, buscando cualquier pista que pudiera esclarecer el misterio. Algunos testimonios hablaban de un hombre mayor que hablaba sobre un joven desaparecido y que había guardado objetos que nadie entendía. Otros mencionaban visitas inesperadas y secretos susurrados en pasillos. Pero ninguna de estas historias tenía pruebas concretas. Mientras tanto, Laura y sus hijos comenzaron a sentir que algo más grande estaba en juego. No solo se trataba de la desaparición de Alejandro, sino de una red oculta de secretos que la comunidad parecía ignorar. La investigación tomó un giro inesperado cuando comenzaron a aparecer documentos y fotografías antiguas que vinculaban al anciano fallecido con ciertas figuras locales con intereses dudosos. Esto abrió la puerta a nuevas hipótesis que podrían explicar la misteriosa desaparición y el hallazgo del reloj. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba y la familia se preparaba para enfrentar verdades que podrían cambiar para siempre su percepción de lo ocurrido. El hallazgo del reloj en la casa de ancianos, Santa Clara, no solo reavivó la esperanza en la familia Mendoza, sino que también desencadenó una serie de acontecimientos que complicaron aún más el misterio de la desaparición de Alejandro. A partir de ese momento, Laura y sus hijos sintieron que estaban frente a una trama más profunda, con secretos que habían permanecido ocultos durante años. Con la ayuda de un investigador privado contratado por Laura, se comenzó a indagar con mayor profundidad en la vida del anciano fallecido, don Héctor Ramírez. Los registros mostraban que había vivido en la residencia por más de una década. Pero lo que sorprendió a todos fue descubrir que don Héctor tenía conexiones con varios personajes influyentes de la ciudad, algunos de los cuales estaban ligados a actividades sospechosas. El investigador logró recopilar testimonios de otros residentes y empleados que recordaban a don Héctor como un hombre reservado, pero que, en ocasiones, parecía preocupado y hablaba en voz baja sobre temas que nadie más entendía. Un dato clave fue que, meses antes de su fallecimiento, don Héctor había recibido visitas inesperadas y prolongadas de personas que no pertenecían a la residencia. Mientras tanto, Laura comenzó a explorar la posibilidad de que Alejandro hubiese estado en algún lugar durante esos años, quizá bajo otra identidad o víctima de alguna situación que impidiera su contacto con el mundo exterior. Sus hijos, ahora adolescentes, se involucraban cada vez más en la búsqueda, intentando reconstruir la historia de su padre y enfrentando la incertidumbre que esa realidad les imponía. Los investigadores también comenzaron a revisar archivos policiales antiguos y descubrieron que, en la misma época de la desaparición de Alejandro, se habían reportado casos similares en ciudades cercanas, empleados y ciudadanos que desaparecían sin explicación y sin dejar pistas. Esto abrió la posibilidad de que existiera una red organizada detrás de estas desapariciones, algo que hasta entonces no había sido considerado. Además, la aparición del reloj despertó el interés de los medios de comunicación, que comenzaron a cubrir el caso con mayor intensidad, poniendo a la familia en el centro de la atención pública. Esto generó tanto apoyo como presión, ya que mientras algunos brindaban ayuda y recursos, otros dudaban de la veracidad de las teorías propuestas. Durante las entrevistas y debates en televisión y radio, Laura siempre se mostró con una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Su voz,
transmitía el dolor de una madre y esposa que no se rendía, y sus palabras inspiraban a muchas personas que también enfrentaban pérdidas y misterios sin resolver. La comunidad local, impactada por la relevancia del caso, organizó vigilias y grupos de apoyo para las familias de desaparecidos, generando un movimiento que buscaba justicia y verdad. Esta movilización sirvió para presionar a las autoridades a retomar investigaciones y revisar casos archivados, en un intento por encontrar conexiones y pistas que hubieran sido pasadas por alto. En medio de todo esto, la familia Mendoza recibió un mensaje anónimo, una carta sin remitente que contenía fragmentos de información sobre don Héctor y un posible lugar donde Alejandro podría haber sido visto. Aunque la fuente era incierta, el mensaje abrió una puerta hacia una posible pista que no podían ignorar. Laura y sus hijos, acompañados por el investigador privado, emprendieron un viaje para seguir esta nueva pista. Visitaron localidades remotas y hablaron con habitantes que recordaban haber visto a un hombre con características similares a las de Alejandro, pero con una vida diferente, casi como si hubiera comenzado de nuevo. La sensación de que Alejandro podría estar vivo se mezclaba con el temor de enfrentarse a verdades dolorosas. La familia estaba dispuesta a descubrir la realidad, sin importar cuán oscura o complicada fuera. El desarrollo de esta investigación marcó un punto crucial en la historia, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una trama llena de incertidumbre, esperanza y emociones profundas. Durante semanas, Laura, sus hijos y el investigador privado se sumergieron en un mar de documentos, testimonios y pistas que parecían estar dispersas, pero que poco a poco iban encajando en un rompecabezas complejo y lleno de sombras. La búsqueda los llevó a recorrer calles polvorientas, oficinas oficiales y rincones oscuros de la ciudad, donde la verdad parecía esconderse detrás de muros de silencio y miedo. Una tarde gris y lluviosa, mientras revisaban antiguos archivos en una biblioteca olvidada, Laura recibió una llamada telefónica que resonó con fuerza en su corazón. Un hombre con voz grave y pausada se identificó solo como el guardián y afirmó tener información crucial sobre el paradero de Alejandro Mendoza y sobre la oscura red que lo había hecho desaparecer. Con cautela y esperanza, acordaron un encuentro en un café pequeño, escondido entre calles estrechas y poco transitadas, un lugar donde nadie pudiera verlos con atención. Al llegar, un anciano de ojos penetrantes y aspecto humilde los esperaba. Su nombre real era Jorge, pero en la ciudad lo conocían como El Guardián, por su reputación de proteger secretos y ayudar a quienes buscaban justicia. Jorge comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de intriga, una historia que entrelazaba poder, corrupción y traición. Contó que Alejandro no había desaparecido por accidente, sino que había sido víctima de una conspiración cuidadosamente orquestada por una red criminal que operaba bajo la apariencia de una organización benéfica, llamada la Fundación Esperanza. Esta organización, según Jorge, utilizaba su fachada altruista para encubrir actividades ilegales como lavado de dinero, tráfico de influencias y, lo más grave, desapariciones forzadas. Alejandro, en su rol dentro del banco, habría descubierto irregularidades financieras relacionadas con la fundación y estaba a punto de revelar la verdad cuando fue silenciado. Don Héctor Ramírez, el anciano cuya muerte había originado el hallazgo del reloj, fue en su juventud uno de los fundadores de la Fundación Esperanza. Sin embargo, al comprender la magnitud de los actos ilegales, decidió alejarse y guardar silencio, temeroso de las represalias, pero decidido a dejar pistas para que alguien algún día desenmascarara la red. El reloj, dijo Jorge, era una señal codificada, un mensaje que don Héctor había dejado para su familia y para Alejandro, con la esperanza de que alguien encontrara la clave para desentrañar el misterio. Laura escuchaba con atención, mezclando incredulidad con una chispa renovada de esperanza y coraje. Comprendía que estaba ante una verdad peligrosa, pero también liberadora, que explicaba tantos años de silencio y sufrimiento.
Jorge entregó documentos, fotografías y grabaciones que mostraban reuniones secretas entre miembros de la fundación, incluyendo políticos, empresarios y funcionarios de alto rango. La evidencia era contundente pero también delicada, y requería manejarse con extremo cuidado. En los días siguientes, Laura y su equipo comenzaron a compartir esta información con las autoridades pertinentes, buscando apoyo para reabrir formalmente la investigación. Sin embargo, pronto comenzaron a recibir advertencias veladas y amenazas anónimas, intentando disuadirlos de seguir adelante. Pero la familia Mendoza estaba decidida a no rendirse. La unión y el amor que los mantenían juntos les daba fuerza para enfrentar cualquier obstáculo. Daniel, el hijo mayor, intensificó su labor en redes sociales, difundiendo los nuevos hallazgos y creando conciencia sobre la gravedad del caso. Su voz se volvió un altavoz que resonaba más allá de la ciudad, conectando con otras familias que también habían sufrido desapariciones. Ana y Marco, a través del arte y la escritura, expresaban sus emociones y ayudaban a mantener viva la memoria de su padre, sumando una dimensión humana a la lucha por la justicia. El movimiento social que emergió fue imparable. Manifestaciones pacíficas, foros de discusión y campañas de sensibilización se multiplicaron, mostrando que la sociedad estaba lista para exigir un cambio y para apoyar a quienes luchaban por la verdad. La policía, ante la presión social y la nueva evidencia, formó un equipo especial para investigar la fundación y sus vínculos. Las primeras operaciones y allanamientos revelaron documentos ocultos, transferencias sospechosas y testimonios de exmiembros arrepentidos. La red criminal comenzó a sentir la presión. Intentaron desacreditar a Laura y su familia, sembrar dudas sobre la autenticidad de las pruebas y manipular la opinión pública a través de medios controlados. Sin embargo, la firmeza de la familia Mendoza y el respaldo de la comunidad fueron un muro infranqueable. En un acto simbólico, la familia presentó públicamente el reloj de Alejandro como símbolo de resistencia y esperanza. La ceremonia fue emotiva, con lágrimas, aplausos y promesas de seguir luchando hasta encontrar justicia completa. Este momento representó una reviravolta decisiva, donde la historia dejó de ser solo un drama familiar para convertirse en una batalla contra la corrupción y la impunidad. Cada paso que daban los acercaba más a respuestas que podrían sacudir los cimientos del poder en la ciudad, pero también sabían que el camino sería peligroso, lleno de retos y sacrificios. El futuro estaba incierto, pero la convicción de la verdad y el amor inquebrantable por Alejandro y la justicia los mantenía firmes. La revelación del guardián y la evidencia entregada desencadenaron una tormenta de emociones y movimientos entre los personajes principales de esta historia, que se vieron obligados a enfrentar una realidad mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginaban. Laura Mendoza, tras escuchar la historia y ver los documentos que vinculaban a Alejandro con una red criminal poderosa, sintió que una mezcla de miedo y alivio la invadía. Por un lado, el temor de que esta verdad pusiera en riesgo la seguridad de su familia y su propia vida. Por otro, un alivio profundo porque finalmente entendía que su esposo no había desaparecido sin razón, sino que había sido víctima de una injusticia que debía ser reparada. Esa misma noche, Laura se reunió con sus hijos en la sala de su casa. Daniel, Ana y Marco escucharon atentos, conscientes de que las palabras de su madre cambiarían para siempre su percepción del pasado y su papel en el presente. «Nunca he dejado de creer que mi padre está vivo», dijo Laura con voz firme, «y ahora tenemos pruebas de que alguien lo silenció porque conocía la verdad. No podemos rendirnos». Daniel, el mayor, sintió que una llama de determinación se encendía dentro de él. Su participación activa en las redes sociales y la movilización de la comunidad adquirieron un nuevo sentido. No solo buscaban respuestas, sino que luchaban contra una estructura corrupta que había tratado de destruir a su familia y a muchos otros. Ana, con lágrimas en los ojos, expresó su miedo pero también su esperanza.
Sentía que la historia de su padre trascendía el dolor personal y se convertía en un símbolo de lucha para muchas familias. Marco, el más pequeño, preguntó cómo podrían protegerse y qué podían hacer para seguir adelante sin caer en el miedo. Laura les explicó que, aunque el camino sería difícil y peligroso, la unión familiar y la verdad serían sus mejores armas. Mientras tanto, en la residencia Santa Clara, el personal se mostró sorprendido ante el revuelo causado por el hallazgo del reloj. Algunos empleados confesaron haber notado comportamientos extraños en don Héctor Ramírez, pero nunca imaginaron la magnitud del secreto que guardaba. Los investigadores policiales, tras recibir las nuevas pruebas, empezaron a reestructurar la investigación. Se designó a un fiscal especial y un equipo multidisciplinario que incluía expertos en delitos financieros, crimen organizado y protección de testigos. Este equipo comenzó a trabajar en coordinación con Laura y su investigador privado, estableciendo protocolos de seguridad para proteger a los familiares y testigos que colaboraban en el caso. Por otro lado, las autoridades locales enfrentaron presiones políticas y sociales. Algunos funcionarios intentaron desacreditar las acusaciones para evitar escándalos, mientras otros apoyaban públicamente la investigación para demostrar transparencia. Entre la comunidad, la reacción fue de sorpresa, indignación y esperanza. La movilización ciudadana creció, con manifestaciones pacíficas, vigilias y campañas en medios digitales. La gente se unía no solo para apoyar a la familia Mendoza, sino para exigir justicia para todas las víctimas de desapariciones y corrupción. Los medios de comunicación comenzaron a darle un espacio más destacado al caso. Programas de televisión y radio hicieron reportajes especiales, entrevistas y debates que mostraban la complejidad de la situación y las implicaciones para la sociedad. En este contexto, la familia Mendoza tuvo que adaptarse a la exposición pública. Laura, aunque agradecida por el apoyo, enfrentó momentos de angustia al ver cómo su vida privada se hacía pública y cómo algunos medios manipulaban la información. Los hijos también lidiaban con comentarios en redes sociales, tanto de apoyo como de críticas, pero se mantuvieron firmes, conscientes de la importancia de su misión. El equipo de investigación descubrió que algunas de las personas implicadas en la red criminal empezaban a reaccionar con maniobras para entorpecer la pesquisa. Hubo amenazas veladas, intentos de sobornos y campañas de desinformación. Laura y su familia tuvieron que implementar medidas de seguridad, incluyendo vigilancia y asesoría legal constante. En medio de esta tormenta surgieron también aliados inesperados: periodistas investigativos, activistas de derechos humanos y exmiembros arrepentidos de la fundación, quienes ofrecieron testimonios valiosos y respaldo moral. La historia se transformaba en un movimiento que trascendía lo personal y se convertía en una causa social. Un ejemplo de cómo la búsqueda de la verdad puede movilizar a toda una comunidad. Laura, aunque agotada física y emocionalmente, encontró fuerzas renovadas en el amor de sus hijos y en la convicción de que estaban haciendo lo correcto. Sabía que cada paso dado, cada palabra pronunciada y cada manifestación realizada eran parte de un proceso que eventualmente conduciría a la justicia. Sin embargo, también comprendía que el camino estaba lejos de ser fácil y que vendrían nuevos desafíos y decisiones difíciles. La familia se preparó para enfrentar la nueva etapa con valentía y unidad, conscientes de que la verdad era su mejor defensa y la luz que los guiaría en la oscuridad. Tras la reactivación formal de la investigación y la atención pública creciente, la familia Mendoza y el equipo encargado del caso comenzaron a enfrentar una serie de desafíos inesperados que complicaron aún más la ya compleja trama. Lo que parecía ser un camino recto hacia la verdad se tornó en un entramado de subtramas y conflictos paralelos que exigían atención y estrategias cuidadosas. Uno de los primeros obstáculos surgió cuando comenzaron a aparecer informaciones contradictorias y testimonios que, en lugar de aclarar, generaban más dudas. Algunos excolaboradores de la Fundación Esperanza se mostraron reticentes a colaborar, mientras otros cambiaban sus versiones repetidamente,
posiblemente bajo presión o miedo. Esto complicaba el trabajo de los investigadores y ponía en jaque la credibilidad de la causa. A la vez, la familia Mendoza debió lidiar con la creciente exposición mediática, que aunque les brindaba apoyo, también los colocaba en el ojo del huracán. Los rumores y especulaciones sobre la vida privada de Alejandro y Laura comenzaron a circular, creando tensiones internas y distracciones que afectaban su fortaleza emocional. Además, surgió un conflicto inesperado cuando apareció un hombre que aseguraba ser un primo lejano de Alejandro y reclamaba participación en la investigación y en la búsqueda de justicia. Su aparición sembró desconfianza en la familia, pues no sabían si sus intenciones eran genuinas o si formaba parte de alguna estrategia para desestabilizarlos. Por otro lado, la Fiscalía enfrentó presiones políticas para limitar el alcance de la investigación. Algunos funcionarios que estaban vinculados con la fundación o que temían los escándalos intentaron detener o ralentizar el proceso, poniendo en riesgo el avance del caso. Este contexto generó tensiones entre los equipos legales y los investigadores, quienes debían navegar con cuidado para no ser blanco de represalias. En medio de estos desafíos, Laura encontró apoyo en grupos de víctimas de desapariciones y organizaciones de derechos humanos, que le ofrecieron no solo respaldo moral, sino también asesoría legal y estrategias para enfrentar las amenazas y obstáculos. Otra subtrama que se desarrolló fue el impacto emocional en los hijos de Alejandro. Daniel, Ana y Marco comenzaron a enfrentar problemas en la escuela y con sus amistades debido a la presión social y el estrés. Sus padres debieron buscar ayuda profesional para que pudieran sobrellevar la situación y mantener su bienestar. Mientras tanto, la investigación técnica avanzaba con el análisis forense de documentos y registros financieros que revelaban patrones sospechosos y conexiones con otras entidades que hasta entonces no habían sido consideradas. Estos hallazgos abrieron nuevas líneas de investigación que complicaron aún más el panorama, sugiriendo que la Fundación Esperanza no actuaba sola, sino que formaba parte de una red mayor. El equipo también descubrió que algunos testigos claves habían desaparecido o cambiado de residencia de manera misteriosa, lo que alimentaba la idea de que existían intereses poderosos dispuestos a protegerse a toda costa. Las noches se volvieron largas para Laura y su equipo, quienes debían equilibrar la búsqueda de pruebas con la protección personal y familiar. El cansancio físico y emocional comenzó a sentirse, pero la determinación seguía intacta. En medio de esta complejidad, surgieron momentos de esperanza y solidaridad que fortalecieron la lucha. Vecinos, amigos y desconocidos se unieron para apoyar a la familia Mendoza con eventos benéficos, vigilias y campañas en redes sociales que mantenían viva la llama de la justicia. Este bloque de la historia mostró que la búsqueda de la verdad no es lineal ni sencilla, sino que está llena de desafíos que ponen a prueba la resistencia, el amor y la capacidad de adaptación de quienes la emprenden. El avance de la investigación comenzaba a revelar una verdad fragmentada pero contundente. La red criminal que rodeaba a la Fundación Esperanza era mucho más extensa de lo que todos imaginaban, y cada nuevo hallazgo parecía remover no solo archivos enterrados, sino también las emociones más profundas de los Mendoza. A medida que la familia avanzaba en el caso, también se veía obligada a enfrentarse con sus propios conflictos internos, heridas pasadas y dilemas personales que durante años se habían mantenido en silencio. Laura, quien hasta entonces había sido el pilar indiscutible de la familia, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Su mente y su cuerpo cargaban con el peso de más de una década de incertidumbre, de criar a sus hijos en ausencia de su esposo, y ahora, de enfrentar amenazas reales por buscar justicia. Aunque se mostraba fuerte ante los medios y los investigadores, en la intimidad de su habitación las lágrimas caían sin aviso. ¿Y si todo esto no terminaba bien? ¿Y si al final descubría una verdad que la destrozaría por completo? En uno de esos momentos de vulnerabilidad, Daniel la escuchó llorar detrás de la puerta. Tocó suavemente y entró sin esperar respuesta. Laura intentó recomponerse, pero su hijo la abrazó sin decir palabra.
Estuvieron así por varios minutos, en silencio, hasta que ella murmuró: «A veces me pregunto si hice lo correcto al seguir buscando». «Mamá», respondió Daniel sin soltarla. «Si no hubieras seguido, papá ya estaría olvidado por todos. Lo que hiciste nos salvó y nos dio fuerza». La conexión emocional entre madre e hijo se fortaleció. Daniel asumió un rol aún más activo, no solo como apoyo emocional, sino también como pieza clave en la estrategia digital y de comunicación del caso. Su voz en las redes se volvió cada vez más poderosa y respetada. Por otro lado, Ana comenzó a enfrentar un dilema personal. En medio de toda esta tormenta, había empezado a enamorarse de un compañero de la universidad, Tomás, quien la apoyaba y la acompañaba desde el inicio del movimiento. Sin embargo, Ana sentía culpa por vivir algo bonito mientras su familia sufría. En una conversación con su mejor amiga confesó: «No sé si está bien. ¿Cómo puedo sonreír mientras mi papá sigue desaparecido?». Su amiga le respondió con sabiduría: «Amar no significa olvidar. Significa tener fuerza para seguir adelante sin dejar que el dolor te consuma». Animada por esas palabras, Ana decidió abrir su corazón, y Tomás se convirtió en un punto de equilibrio emocional para ella. Le daba paz cuando el ruido del mundo era ensordecedor. Estas nuevas emociones se entrelazaban con la narrativa mayor del caso, mostrando que incluso en medio del caos, la vida no se detenía, y el corazón humano seguía buscando luz. Marco, el menor, comenzó a tener sueños recurrentes. Soñaba con su padre en un bosque, rodeado de niebla, llamándolo con voz suave pero incomprensible. Laura, preocupada, lo llevó a una terapeuta infantil especializada en trauma. La psicóloga explicó que, aunque los sueños podían ser solo una manifestación del subconsciente, también podían ser una forma del niño de procesar la ausencia y su esperanza de reencuentro. En las sesiones de terapia familiar, los Mendoza comenzaron a abordar temas que durante años habían evitado: el miedo a olvidar a Alejandro, la rabia por la injusticia y la incertidumbre sobre qué pasaría si él regresara siendo alguien distinto. ¿Podrían aceptar un padre cambiado por el tiempo o por lo vivido? El dilema emocional se acentuó cuando el equipo investigador les mostró un retrato hablado, hecho a partir de descripciones entregadas por supuestos testigos que habían visto a Alejandro años atrás en una zona rural. El rostro era parecido, pero también diferente. Los años, el posible trauma, la desconexión con su identidad podrían haberlo transformado. Laura observó ese retrato durante horas. Se preguntaba si realmente podría reconocer a su esposo si lo tuviera frente a frente. ¿Y si él no recordaba nada? ¿Y si no quería regresar? También comenzaron a llegar cartas anónimas con información ambigua, y en algunos casos, claramente falsas. Algunas decían que Alejandro había sido visto en el extranjero, otras que ya no estaba vivo. El equipo debía investigar cada pista con cuidado, pero la familia sufría con cada falso indicio. Las emociones oscilaban entre esperanza y frustración constante. En paralelo, la comunidad de víctimas que se había formado en torno al caso de Alejandro empezó a compartir sus propias historias. Laura se vio envuelta en un mar de testimonios de madres, padres e hijos que también buscaban a sus seres queridos. Se sintió inspirada y al mismo tiempo abrumada. Ahora cargaba no solo con su dolor, sino con el de muchos otros. En una de las reuniones comunitarias, una mujer mayor se le acercó, le tomó las manos y le dijo: «No sabemos si encontraremos a los nuestros, pero usted nos ha enseñado a no rendirnos. Gracias». Estas palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Comprendió que su lucha ya no era solo personal. Era una bandera que muchos habían tomado como símbolo de resistencia. Sin embargo, cada día traía nuevos dilemas. ¿Debía seguir exponiendo a su familia al peligro? ¿Hasta qué punto era justo empujar a sus hijos a una causa que ella misma no sabía si tendría final feliz? La respuesta llegó desde su interior, en una noche silenciosa, cuando tomó el diario de Alejandro y volvió a leer una de sus últimas anotaciones antes de desaparecer. «Si alguna vez me pasa algo,
Quiero que me recuerden como alguien que prefirió hacer lo correcto, aunque tuviera miedo. Laura cerró el diario, respiró profundo y entendió que, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres, cada paso hacia la verdad valía la pena. Las semanas siguientes a la revelación del retrato hablado fueron intensas. Mientras la familia Mendoza trataba de asimilar la posibilidad de que Alejandro aún estuviera vivo, aunque cambiado, aunque irreconocible, los investigadores recibieron una pista inesperada. Un hombre con amnesia, conocido en un pequeño pueblo del norte como Don Elías, había vivido en la comunidad desde hacía más de una década. No tenía documentos, apenas hablaba de su pasado y evitaba cualquier conversación sobre su identidad real. Lo curioso era que usaba constantemente un brazalete de cuero desgastado, muy parecido a uno que Alejandro solía llevar en sus últimos años. El equipo de investigación decidió no alertar a la familia de inmediato. Primero querían verificar si esta pista tenía sustancia real. Enviaron a un agente encubierto al pueblo, quien se presentó como voluntario para ayudar en la cooperativa local donde trabajaba Don Elías. Lo observó durante días, tomó fotografías discretas y grabó fragmentos de su voz. Cuando el material llegó a manos de Laura, su corazón se paralizó. Había algo en ese hombre. Su manera de caminar, el tono de voz, la forma en que se tocaba la frente al pensar, que le resultaba dolorosamente familiar. Lloró en silencio mientras observaba las imágenes. Daniel, parado a su lado, dijo en voz baja: «Podría ser él, mamá», pero ninguno quiso afirmarlo con certeza. La esperanza, tantas veces frustrada, se había vuelto frágil, como un cristal que podría estallar con el más mínimo impacto. Los investigadores contactaron al médico del pueblo, quien les informó que Don Elías había llegado allí tras ser encontrado vagando por un bosque, herido y desorientado. Nadie supo de dónde venía. La policía local había intentado ayudarlo, pero como no había denuncia formal de desaparecido en la región, el caso fue archivado. Desde entonces, vivía de manera tranquila, casi ermitaña, colaborando en el campo y asistiendo a la iglesia. Laura decidió viajar hasta allí acompañada por Daniel y 2 oficiales. El viaje fue largo, lleno de silencios, recuerdos y un miedo latente. ¿Y si no era Alejandro? Y sí lo era, pero no lo reconocía. Al llegar al pueblo fueron recibidos por el sacerdote local, quien los llevó hasta la humilde casa donde vivía Don Elías. El hombre estaba sentado bajo un árbol, tallando una figura de madera. Cuando levantó la mirada, sus ojos se cruzaron con los de Laura. Hubo un segundo de pausa. Luego, él frunció el ceño, como si tratara de recordar algo escondido muy dentro de sí. Laura no pudo contenerse. Dio un paso al frente con la voz temblorosa. «¿Alejandro?» El hombre bajó la mirada. No dijo nada. Daniel, con lágrimas en los ojos, sacó del bolso una fotografía vieja. Su padre abrazando a los 3 hijos frente a la casa de la playa. ¿Esto te dice algo?» Don Elías tomó la foto entre sus manos. Sus dedos temblaron levemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo una palabra. El sacerdote explicó que a veces tenía breves episodios de confusión, donde pronunciaba nombres, entre ellos Laura y Marquito. Pero cada vez que alguien intentaba presionarlo, se cerraba por completo. Los días siguientes fueron de convivencia. Laura y Daniel se hospedaron en el pueblo y comenzaron a visitarlo cada mañana. Le hablaban con suavidad, le contaban historias, le mostraban objetos, canciones, recetas. Poco a poco, algo en él parecía quebrarse. Una noche, mientras compartían pan con café, Don Elías susurró: «¿Cuántos años han pasado?» Laura lo miró, con lágrimas cayendo silenciosamente. «14», respondió. Él cerró los ojos. «Siempre supe que alguien me buscaba, pero tenía miedo de saber por qué». Esa frase lo cambió todo. En los días siguientes comenzó a recordar fragmentos: el banco, una reunión, un auto negro siguiéndolo, un golpe en la cabeza, una cabaña, el sonido de disparos. Cada recuerdo era una pieza suelta, pero suficiente para confirmar que él era, en efecto, Alejandro Mendoza.
La noticia se mantuvo en secreto, solo compartida con el equipo de investigación y el fiscal a cargo. Sabían que revelar esta información demasiado pronto podría desatar represalias de la red criminal aún activa. Alejandro, ahora consciente de su identidad, aceptó someterse a evaluaciones psicológicas y neurológicas. Los exámenes revelaron daño moderado causado por trauma cerebral, probablemente resultado de una golpiza o accidente severo. A pesar de eso, los especialistas eran optimistas. Con apoyo y terapia, podría recuperar gran parte de sus recuerdos. El regreso a casa fue planeado con extrema precaución. La familia Mendoza no quiso hacerlo público de inmediato. Necesitaban proteger a Alejandro y prepararlo emocionalmente. Volver no sería simple. Había perdido 14 años, se había convertido en otra persona, y su familia también había cambiado. Mientras tanto, la Fiscalía preparaba una operación más amplia contra la Fundación Esperanza. La declaración de Alejandro sería crucial. Por eso, se le otorgó identidad protegida y custodia legal temporal. En medio de esa tensión, surgieron nuevos elementos. Documentos entregados por un denunciante anónimo mostraban que la fundación no solo se beneficiaba de lavado de dinero, sino que también estaba implicada en secuestros por encargo. Alejandro habría descubierto que estaban planeando usar los fondos del banco para operaciones ilícitas internacionales. Estas nuevas pruebas aceleraron el caso. Se emitieron órdenes de arresto, y dos figuras clave, uno de ellos exfuncionario de alto nivel, fueron detenidas. Pero con cada paso aumentaban los riesgos. Una noche, un auto oscuro intentó seguir a Laura. Otro día, Daniel recibió mensajes amenazantes en su celular. La tensión alcanzaba nuevos niveles. Y mientras todo esto ocurría, Alejandro, el verdadero Alejandro, miraba a sus hijos con extrañeza y amor. No recordaba cada historia, pero sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar. «Quiero recordar», les dijo una tarde. «Quiero volver a casa». La llegada de Alejandro a la ciudad no fue anunciada a la prensa ni divulgada entre vecinos. Su retorno debía permanecer en silencio, no por vergüenza ni por miedo a enfrentar el pasado, sino por pura estrategia de protección. El fiscal a cargo temía represalias inminentes de los cabecillas de la red criminal que aún no habían sido identificados por completo. Por eso, la familia Mendoza transformó su casa en un espacio de contención emocional y seguridad física, donde Alejandro pudiera reinsertarse gradualmente a su nueva vida. Alejandro dormía en el cuarto de huéspedes, un espacio antes frío y desapegado, pero que poco a poco se llenó de fotos familiares, dibujos hechos por Marco en su infancia y objetos cuidadosamente elegidos por Laura para ayudar a estimular su memoria. Ana instaló un altavoz donde ponía las canciones favoritas de su padre, especialmente piezas de piano clásico, con la esperanza de que el arte que él tanto amaba reconectara con partes profundas de su mente. Y funcionó. Una mañana, mientras sonaba Clair de Lune, Alejandro cerró los ojos y susurró. «Solía enseñar esto a mis alumnos. Fue un momento breve, pero poderoso». Su voz tenía el tono de quien se encuentra con un eco olvidado de sí mismo. Daniel, por su parte, se convirtió en una especie de enlace entre su padre y el mundo. Lo llevaba a caminar, le mostraba la ciudad, le explicaba cómo habían cambiado las calles, los edificios, la gente. En uno de esos paseos, Alejandro se detuvo frente a una vidriera con instrumentos musicales. «¿Podemos entrar?», preguntó con una chispa en los ojos. Dentro de la tienda, Alejandro tomó una guitarra. Sus dedos temblaron al principio, pero poco a poco comenzaron a moverse con una familiaridad ancestral. La música salió como un suspiro de su alma. El vendedor, sin saber quién era, lo miró asombrado. Daniel grabó ese momento con el celular y más tarde lo mostró a Laura. «No solo está regresando», dijo Daniel, «está luchando para quedarse». Mientras la familia se reacomodaba a esta nueva dinámica, también surgieron viejos fantasmas. Laura tenía que reconstruir un vínculo con alguien que amaba profundamente, pero que ya no era el mismo hombre que había desaparecido. Alejandro, por su parte,
Se enfrentaba a la culpa de haber estado ausente, aunque no hubiera sido su elección. Le dolía ver a sus hijos crecidos, con vidas, recuerdos y cicatrices que él no conocía. «Te perdimos, papá», le dijo Marco una noche, «pero yo quiero conocerte de nuevo». Ese deseo de reencuentro auténtico se volvió el motor emocional de la familia. En paralelo, la investigación judicial seguía ganando terreno. Las pruebas recolectadas gracias al testimonio de Alejandro permitieron abrir nuevos expedientes. Se vinculó directamente a la Fundación Esperanza con una red internacional de desvío de fondos, tráfico de influencias y desapariciones forzadas. El nombre de Alejandro figuraba en documentos internos como un riesgo potencial, lo que confirmaba que su desaparición había sido premeditada. Uno de los nuevos implicados era un antiguo colega suyo del banco, Marcos Ordóñez, quien durante años había mantenido una fachada intachable. Alejandro no recordaba del todo su rostro, pero sí su voz. En una sesión de reconocimiento auditivo, lo identificó con una frase específica: «Los que hacen demasiadas preguntas no duran mucho». Esa prueba resultó clave para emitir una orden de captura. Mientras tanto, los medios comenzaban a sospechar del regreso de Alejandro. Aunque no se había hecho público, algunos periodistas notaron movimientos inusuales en el entorno de la familia Mendoza. Una reportera local, Inés Ríos, se acercó con delicadeza a Laura y le ofreció contar la historia con respeto, sin morbo ni sensacionalismo. Laura lo consideró, sabiendo que en algún momento tendrían que hablar. Pero antes de hacerlo, había otra subtrama que exigía resolución. Los recuerdos fragmentados de Alejandro lo llevaban recurrentemente a un lugar en las afueras de la ciudad, una casa de campo donde creía haber estado retenido. El equipo de investigación organizó una visita encubierta acompañado por psicólogos y especialistas en trauma. Al llegar, Alejandro se quedó quieto. Su respiración se aceleró. Caminó hacia una pequeña bodega de madera, tocó la puerta sin abrirla y dijo: «Aquí me tuvieron. Aquí me preguntaban cosas, sobre cuentas, sobre gente». Dentro del lugar se encontraron marcas en la pared, una silla oxidada con correas viejas y restos de papeles quemados. Fue suficiente para que los peritos certificaran que el sitio había sido utilizado como centro de retención no oficial. La existencia de este lugar fue una bomba para el caso judicial. Confirmaba la participación de actores externos al banco, posiblemente miembros de fuerzas de seguridad privadas, lo que elevaba el nivel del crimen y requería intervención federal. A nivel familiar, cada nuevo recuerdo era una herida que se abría, pero también un paso hacia la recuperación total. Alejandro escribía cada noche en un cuaderno, registrando todo lo que venía a su mente. A veces eran palabras sueltas, otras veces canciones, o nombres de personas que aún no lograba ubicar. En una de esas noches, escribió: «Si el pasado me fue robado, lo reconstruiré con las voces que me aman. Cada historia que me cuentan es un ladrillo más en esta casa que estoy volviendo a habitar». Laura leyó esas líneas y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su hogar tenía esperanza. La familia entera había cambiado. Ya no eran solo víctimas. Ahora eran constructores de memoria, de justicia, de identidad. Y aunque el peligro seguía acechando, la red aún tenía tentáculos activos y las amenazas no cesaban, algo se había roto en el muro del silencio. Alejandro Mendoza había vuelto, no solo físicamente, sino con el alma decidida a hablar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una serie de tensiones acumuladas que finalmente comenzaron a estallar. El regreso de Alejandro, aunque mantenido en secreto, ya no podía ser contenido. Filtraciones desde el sistema judicial y rumores dentro de la prensa comenzaban a trazar un perfil inquietante. El hombre que volvió sin memoria podría ser la pieza clave en la caída de una red criminal poderosa. Esa frase apareció en un foro digital anónimo y, a las pocas horas, había sido replicada en múltiples cuentas falsas que empezaron a divulgar información personal de la familia Mendoza. Laura, al leer los nombres de sus hijos junto a datos de su dirección en un perfil de redes, comprendió que el momento de máxima tensión había llegado.
La fiscalía reforzó las medidas de protección, asignando escoltas a la familia y restringiendo los movimientos de Alejandro. Ahora, además de ser víctima y testigo, era considerado un objetivo de alto riesgo. Mientras tanto, en el sistema judicial, comenzaban a producirse fugas estratégicas. Un fiscal auxiliar fue retirado del caso por conflicto de intereses, y un juez que debía firmar órdenes de prisión fue recusado a último momento. El mensaje era claro: sectores de poder estaban maniobrando para frenar la caída inminente de la red criminal. Alejandro, aún en recuperación, fue informado de estos movimientos. Aunque con dificultad, pidió hablar con el fiscal principal. «Si yo soy la pieza que ellos temen, entonces ya ganamos algo», dijo, con una calma inesperada. Pero la calma fue efímera. Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, una piedra atravesó la ventana del comedor. Estaba envuelta en un papel que decía: «No hablen, no se metan, no habrá segunda advertencia». La policía llegó de inmediato, pero no encontró a nadie. El silencio del barrio, antes acogedor, se volvió opresivo. Laura sintió que retrocedían a los días de oscuridad, cuando la ausencia de Alejandro era una sombra que asfixiaba. Solo que ahora, esa sombra tenía rostro, nombre y sed de venganza. Los niños, aunque ya jóvenes adultos, comenzaron a discutir entre sí. Marco quería irse a vivir con unos amigos, argumentando que era más seguro. Ana insistía en hacer pública la historia, convencida de que la verdad al aire libre los protegería. Daniel, siempre más reflexivo, propuso un camino intermedio: grabar el testimonio de Alejandro y tenerlo listo para difundirlo masivamente si algo les pasaba. Fue así como, en una habitación improvisada como estudio, colocaron una cámara frente a Alejandro. Con una luz suave y un fondo neutro, él comenzó a relatar lo poco que recordaba, lo que reconstruyó con ayuda de los suyos y lo que sentía al saber que su desaparición fue causada por querer hacer lo correcto. «Nunca imaginé que defender la ética me costaría 14 años de mi vida, pero si mi historia ayuda a impedir que otros pasen por lo mismo, entonces valió la pena». Ese video fue guardado en múltiples dispositivos y cuentas seguras. Su existencia marcó una nueva etapa en la estrategia. Si la amenaza crecía, la verdad sería su escudo. En paralelo, Laura recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, llamada Elena, quien dijo haber sido enfermera voluntaria en una de las clínicas móviles de la Fundación Esperanza. Su testimonio cambió todo. Contó que había visto a Alejandro días después de su desaparición, drogado, con el rostro golpeado, siendo trasladado por dos hombres armados, que escuchó el nombre Ordóñez en varias ocasiones y que, por miedo, se había quedado callada durante años. El testimonio fue grabado, verificado y protegido. Ahora sí, el caso tenía fuerza suficiente para llegar a juicio. La fiscalía programó una audiencia preliminar para formalizar las acusaciones. Pero justo la noche anterior, Elena fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Murió en el hospital horas después. La familia entró en shock. Alejandro se hundió en silencio, y Laura sintió que el miedo había vuelto a ganar. Pero Daniel reaccionó con una decisión que sorprendió a todos. Publicó un fragmento del testimonio de su padre, junto a una imagen de Elena, con la frase: «Nos quieren callar, pero cada voz silenciada se multiplica. Justicia para Elena, justicia para mi padre». La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas comenzaron a replicarla, medios alternativos se sumaron, y la presión pública volvió a jugar a favor de los Mendoza. Esa noche, recibieron decenas de mensajes de apoyo, pero también amenazas nuevas. La tensión era insoportable. Los abogados de la fundación solicitaron postergar la audiencia por falta de garantías, pero el fiscal, bajo presión ciudadana, insistió en continuar. El día de la audiencia llegó, y con él, una ciudad movilizada. Aunque Alejandro aún no estaba listo para hablar en público, su presencia en la sala fue suficiente para estremecer a los acusados. Ordóñez lo miró fijo. Alejandro también lo miró. Y aunque sus recuerdos seguían siendo fragmentos,
Hubo algo en ese cruce de miradas que confirmó todo. Ese era el hombre que lo había traicionado. La audiencia fue breve, pero intensa. El juez consideró suficientes las pruebas para avanzar a juicio formal. El equipo de Ordóñez apeló, pero ya nada podía frenar lo inevitable. Ese mismo día, al volver a casa, Alejandro encontró sobre su cama una carta escrita con su propia letra, fechada en 2010. Nadie sabía cómo había llegado ahí. El texto decía: si algún día me pierdo, si me obligan a callar, sepan que fue por no aceptar un mundo donde el poder se impone al alma. Yo elegí ser libre. La carta, probablemente escrita antes de su desaparición, conmovió a todos. Era como una despedida anticipada. O quizás, un mensaje que cruzó el tiempo para decir: no se detengan, y no lo harían. Lo peor estaba por venir, pero también lo más definitivo. Con el juicio formal ya en curso y la atención de la opinión pública intensificada por la viralización del caso, a la familia Mendoza no le quedaba otra opción que mantenerse firme en su propósito, llevar la verdad hasta el final, sin importar el precio. La carta encontrada sobre la cama de Alejandro había encendido una llama interna en cada uno de ellos. Era una señal de que su lucha no era en vano. Y más importante aún, una afirmación de que su padre, antes de desaparecer, ya sabía el riesgo que enfrentaba. A pesar del reforzamiento de la seguridad, las amenazas no cesaban. Una madrugada, la puerta del garaje apareció con una frase pintada con aerosol. Esto no es una película. Detente o será tu final. La policía recogió huellas, pero no encontró pruebas concluyentes. Para Laura, no era solo una intimidación. Era una declaración de guerra. «Quieren que paremos», dijo mirando a Daniel. «Pero ahora es cuando más fuerte tenemos que hablar». Fue entonces que, tras consultarlo como equipe jurídica, decidieron liberar el video completo del testimonio de Alejandro. En él, describía los abusos que sufrió, las sensaciones fragmentadas del encierro, los nombres que surgían en su mente y su compromiso de seguir adelante. El video fue transmitido simultáneamente por redes e enviado a las autoridades, periodistas, activistas e incluso organismos internacionales. En menos de 24 horas, el mundo reaccionó. Aparecieron nuevas víctimas, personas que también habían sido amenazadas o silenciadas por la Fundación Esperanza. Algunas comenzaron a dar entrevistas. Un ex empleado del banco, ahora residente en España, confirmó que había sido testigo de reuniones irregulares entre ejecutivos y políticos. Otro testigo aportó grabaciones telefónicas que comprometían aún más a Ordóñez y a otros 2 directivos. El fiscal convocó una audiencia especial para presentar las nuevas pruebas. Esta vez, Alejandro fue invitado a hablar en persona. Aunque tembloroso y aún limitado en su memoria, se paró frente a la sala repleta y dijo: «Perdí 14 años de mi vida. Me los robaron, pero aquí estoy. No para vengarme, sino para decir la verdad. La verdad no se puede enterrar. Siempre encuentra el modo de salir a la luz». El silencio que siguió a esas palabras fue sepulcral. Incluso los acusados, hasta entonces arrogantes, desviaron la mirada. Mientras tanto, afuera del tribunal, cientos de personas se manifestaban pacíficamente con carteles que decían: «Somos la voz de los que no regresan y justicia para Alejandro y para todos». La historia ya no era solo de una familia, era una bandera nacional. Dentro de casa, los Mendoza vivían también sus propios dilemas. Marco, el menor, había comenzado a tener crisis de ansiedad por la presión. Sentía que estaba viviendo una vida ajena, en medio de una guerra que no pidió. Una noche, estalló: «Yo no recuerdo a papá como ustedes. Para mí era solo una voz en una grabación, y ahora tengo que fingir que todo está bien». Alejandro lo abrazó, y con voz serena respondió: «No tienes que fingir nada, hijo. Solo tienes que ser tú. Yo te estoy conociendo ahora también». Ese momento de reconciliación los unió como nunca antes. Marco, aunque aún confundido, sintió por primera vez que tenía un padre presente. Por otro lado, Ana decidió publicar un artículo en una revista universitaria, titulado
Cómo reconstruir un hogar después del silencio. Allí relataba su experiencia como hija de un desaparecido y cómo el trauma se hereda incluso sin recuerdos. Su artículo fue compartido miles de veces y utilizado como material educativo en varias facultades. Daniel, por su parte, empezó a trabajar como asesor en una ONG que ofrecía apoyo legal y psicológico a familiares de víctimas de desaparición. Su historia personal se convirtió en una herramienta para ayudar a otros. En una entrevista televisiva dijo: «La memoria es un campo de batalla. Si no peleamos por ella, se la quedan los verdugos». El enfrentamiento final con los implicados estaba cada vez más cerca. En las últimas audiencias previas al juicio oral, la defensa de Ordóñez intentó desestimar el testimonio de Alejandro alegando lagunas mentales y falta de pruebas directas, pero la fiscalía, respaldada por peritos, insistió en que los fragmentos recordados